Estamos enlazados esta tarde con el diputado Brasil Acosta y la posicionamiento de las organizaciones sociales con relación a este tema. Diputado, le agradezco tome usted al 760 del cuadrante esta llamada telefónica y buenas tardes para usted. Muchísimas gracias, Federico. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Nos decía un colaborador, Gustavo Rentería, que era difícil mantener confinados al pequeño comercio, al comercio alternativo, dado que para ellos se vive la hora y el día, diputado. Efectivamente, yo creo que el llamado a quedarse en casa es correcto, hacerlo también es correcto. El problema es que esto tiene consecuencias. En México hay 91 millones de mexicanos que viven en la pobreza, de 125 millones que somos, y 48 millones viven en la extrema pobreza. Esto significa pues que no les alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, el gobierno federal, el que llama junto con los gobiernos estatales a quedarse en casa, necesitan ver el otro aspecto y cómo le van a hacer para comer, porque 60 millones de mexicanos, como bien tú decías, trabajan en el sector informal y prácticamente viven al día, o trabajan en sectores pues pequeños, o sea, micros y medianas empresas. Y ya hay 2 millones de mexicanos que han perdido su empleo por este coronavirus. Entonces, sí, efectivamente lo que se requiere es de un plan nacional de seguridad alimentaria, que es lo que nosotros proponemos, para que la gente que más sufre le llegue un paquete alimentario y un paquete sanitario para que puedan estar de aquí al 30 de mayo, porque la pandemia ya se dijo hoy que va a terminar hasta el 26 de junio. Entonces, ¿qué va a comer esta gente? ¿Qué van a comer los que viven en su casa? Y que no van a poder trabajar si no tienen ahorros, no tienen recursos. Entonces, si hablamos de 48 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, y hacemos una canasta de 2,000 pesos por un mes, más o menos, por persona, estamos hablando de un monto de 96,000 millones de pesos. El gobierno federal pudiera decir que no tiene dinero, pero sí tiene dinero, porque, por ejemplo, Dos Bocas tiene registrados 41,000 millones de pesos, Santa Lucía 27,000 millones, el Tren Maya 26,000 millones, y entre todos ellos 95,560 millones de pesos. De manera que hay dinero de dónde echar mano. Yo creo que lo correcto ahorita sería parar esas obras y destinar ese recurso a alimentar a los mexicanos más humildes, que son los que están realmente sufriendo. Porque fíjate, hay 19 millones de mexicanos que viven hacinados en 4.8 millones de hogares. Entonces, no hay manera de salir a trabajar, no hay manera de allegarse de recursos. Nos dicen que estos son los momentos más importantes para quedarnos en casa, como escuchaba yo al gobernador del Estado de México. Correcto. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde está la contraparte para que la gente no tenga la necesidad de salir de casa? Pues es ahí donde yo veo la ausencia de un programa de atención a esta parte, y es lo que las organizaciones sociales como la mía, el Movimiento Antorchista o los diputados federales antorchistas, estamos planteándole a la nación para que lo demos a conocer y le exijamos al gobierno que tome en cuenta a este aspecto. Ahora, el gobierno ha dicho que ha estado distribuyendo ya, adelantando los recursos de los adultos mayores, pero tenemos el caso, por ejemplo, una colonia aquí en Texcoco, que se llama Víctor Puebla. Censaron a 115 personas. De las 115 personas solo llegaron 15 tarjetas, y de las 15 tarjetas solo llegaron 5 con dinero. Y entonces, o sea, no le están dando a todos los que les tienen que dar. Entonces, hacemos un llamado al gobierno para que a través del plan TN3 o a través de los servidores de la nación, o como ellos definan, pero que sí efectivamente le llegue a cada uno de los mexicanos que están en riesgo de hambruna el alimento para poder defenderse de esta pandemia, porque eso sería una vamos a decir, una pandemia paralela, si se me permite el término, que sería en la pandemia del hambre.
Entonces no lo podemos permitir. Sí hay que ayudar a los hospitales, sí hay que abastecer de equipos especializados, sí hay que darles a los médicos las condiciones, también en eso estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que ver el otro aspecto que se deriva de estarse en casa para los más humildes, para los más pobres, para los marginados de este país, que es el problema del hambre, Federico. Finalmente, usted publicó un libro relativo al hacinamiento y las condiciones paupérrimas en la que algunos municipios del oriente mexiquense viven, otros superaron gradualmente esa condición. De ello, ¿qué nos resume frente a la actual pandemia de COVID-19? Que efectivamente en las zonas marginadas cercanas a la ciudad, particularmente en el Estado de México, estamos hablando de que en el Estado de México hay 18 millones más o menos de habitantes y la mitad, 9 millones, viven en pobreza. Y de esos unos 3.5 a 4 millones en pobreza extrema. ¿Y dónde se ubican? En las zonas campesinas, pero sobre todo en las zonas marginadas, pegadas a la ciudad, por ejemplo, Los Reyes La Paz, Texcoco, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, por ejemplo, en la zona del oriente, serían estos, y de las otras, Catepec, Nezahualcóyotl, Atenco, y yéndonos hacia el noroeste, Nicolás Romero, Atizapán, etc. Allá está, todo este corredor está concentrada muchísima gente que ya perdió su trabajo. Entonces, yo llamo efectivamente a los gobiernos federal, estatal y municipales a que hagan lo que están haciendo Chimalhuacán y Ixtapaluca. Chimalhuacán y Ixtapaluca ya tomaron una decisión en el sentido de que obras que no sean prioritarias por este año se van a dejar de hacer y todo el recurso que estaba destinado a esas obras se va a orientar hacia la compra de alimentos y hacia la compra de kits de limpieza que traían gel, jabón. Entonces, la zona oriente, por ejemplo, viven hacinados más o menos arriba de 2 millones de mexicanos. Entonces, sí necesitamos nosotros hacerles llegar, vamos a decir así, alimentos para que no salgan de sus casas. Y esto, pues aún así, está difícil de que cubran el principio de sana distancia porque viven en un cuarto de 4x4 y viven de 4 a 5 personas en ese cuarto. Está muy difícil, es muy complicado. Por eso hacemos el llamado para que el gobierno atienda el aspecto relacionado con la alimentación de estos mexicanos que deben de quedarse en casa, pero que no tienen para comer. Entonces, que el gobierno tome cartas en el asunto y eso es lo que nosotros le pedimos y le llamamos para que se pueda llevar a cabo y se le llegue comida a la gente que se tiene que quedar en casa, Federico. Muchas gracias, diputado Brasil Acosta, por esta información adicional. Buenas tardes para usted. Gracias, Federico. Saludos a ti y a tu auditorio. 12:47. Hay más información.